Estar convocada para estar en el sanatorio también requiere una vocación, o sea, es como un segundo llamado dentro del primero. Bueno, yo soy hermana Rafaela, ingresé a la comunidad en el año 1994, o sea, ya se cumplieron 31 años, y en el 1996 vine como novicia al sanatorio. El sanatorio Mater Dei es el único sanatorio que tiene nuestra comunidad Hermanas de María de Schoenstatt en el mundo. Ser hermana de María es una vocación y es un llamado bien particular en la vida consagrada, pero estar convocada para estar en el sanatorio también requiere una vocación, o sea, es como un segundo llamado dentro del primero. Intentamos ser María en el mundo de la salud. Esto significa llevar a las personas sus manos, sus ojos, su corazón y amortiguar todo lo que el mundo del sufrimiento genera en nosotros, por lo cual es un tiempo también sagrado estar en este sanatorio, porque es un privilegio también poder acompañar al hermano que sufre. Antes de ingresar a la comunidad había estudiado enfermería y en el sanatorio pude iniciar mi tarea en lo que se empezaba, que era el servicio de pediatría. En este momento pertenezco al grupo de contención psicoespiritual. Este equipo de contención psicoespiritual nació y se consolidó en la pandemia, porque necesitábamos generar personas que puedan ayudar a vivir lo que para todos fue un gran cimbronazo, ¿no? Soy Natalia Salvaneschi, coordinadora del equipo de contención psicoespiritual. Con el paso del tiempo, el equipo de contención fue creciendo y ampliando sus áreas de inserción, trascendiendo, digamos, lo que era específico al COVID-19. Hoy el equipo de contención logró un lugar de reconocimiento dentro del sanatorio, trabajando de manera interdisciplinaria, en el codo a codo de la diaria con las distintas áreas, y creo que eso es algo que nos distingue. El espíritu del equipo de contención es estar detrás de cada detalle, conocer las historias, las personas más allá de los diagnósticos y entonces poder ofrecerles una mejor experiencia en la internación. Una faceta muy enriquecedora de mi tarea es que encontré en los niños también una luz que es aprender a manejar lo lúdico. Entonces, como hace un año, fundamos lo que se llama Esperarte. Acudiendo a lo artístico, hacemos que la espera en el tiempo de internación para los que acompañan especialmente al niño sea un tiempo llevadero, sea un tiempo productivo, y esto es con las madres de la neonatología, pero también puede ser de pediatría. Nos abocamos un rato de un día a hacer manualidades. Y esto hace también un espacio en que se vuelcan emociones, se trabaja la confianza, se trabaja la espera de la sanación, pero también el vínculo, se pueden ayudar mutuamente las presentes en el taller, y también nosotros escuchar desde nuestra tarea como grupo de contención, porque conmigo hay una psicóloga, cuáles son las inquietudes concretas para también transmitir al equipo tratante y en lo que se pueda mejorar las condiciones de internación. Estar en pediatría y vivir el morir de un niño fue lo que más trabajo me dio, en el sentido de fue la materia más contundente que tuve para dialogar con Dios y para como destrabar las emociones que eso genera en uno y cómo acompañar ese paso de tener un hijo y verlo o acompañarlo a morir, ¿no? Entonces, para eso necesita uno tener el espíritu calmo y también dispuesto
a dejarse interpelar. Mi nombre es Enrique Kamerlings, soy el director general del Sanatorio Mater Dei desde hace 11 años. En mi caso particular, haber tenido la oportunidad de dirigir un sanatorio como el Mater Dei, con una misión y un propósito muy claro, me ha generado año a año como un descubrimiento y un interés personal que me motiva y que me motiva a dirigir a toda la gente que está en el sanatorio y a toda la gente que concurre al sanatorio, no solo con profesionalismo y con toma de decisiones permanentes, sino con mucha pasión y amor al servicio. Y esto lo he ido descubriendo en el último tiempo, tal vez a partir de la pandemia, donde todos pasamos por un proceso de miedos, temores, pero que a pesar de ello noté que toda la gente que pertenece al sanatorio y que trabaja en el sanatorio brindaba algo más. Y ahí fue que me di cuenta que claramente dentro de la misión de las hermanas hay una visión compartida de todos los colaboradores del sanatorio y en la mía en particular como director del sanatorio más que nadie. Las Hermanas de María vivimos en el sanatorio, en el mismo edificio, y tenemos por eso un horario común y distintas tareas. Somos en este momento 6 hermanas que vivimos aquí. Nos une la vocación y nos une la misma tierra de misión, que es el campo de trabajo. Los desafíos de la vida diaria nos convocan también a dialogar de estas situaciones particulares de quien sufre, de quien nace, de quien tiene también su preparación para partir de este mundo, y intentamos, con los principios del Padre Kentenich, vivir nuestra vocación y nuestra vida, nuestro estilo de vida, a la luz de la persona de María. La espiritualidad de Schoenstatt es realmente un caudal de vida para la humanidad, no solo para la Iglesia, y en esta amplitud del carisma de Schoenstatt, la acentuación que yo puedo decir es la instrumentalidad, o sea, la experiencia fuerte de ser obra e instrumento de María, no solo en mi vida personal, sino que después lo vi corroborado en la historia de nuestra comunidad. Y esta imagen del instrumento, lejos de ser una cosificación, me vincula con la Virgen de una posición de mujer a mujer, de hija a hija de Dios también. Y en este crecimiento de la disponibilidad, ¿no? Esa es la experiencia fuerte. Cuando en libertad uno le puede decir todos los días a Dios, acá estoy. Estar celebrando los 50 años del sanatorio, este rincón del mundo, nos desafía a cultivar la esperanza, porque, bueno, de aquí están en este momento haciendo posible el sanatorio, es un edificio, pero el que lo hace vida son los 1.500, un poco más de personas que trabajan aquí. Estas personas asumen con nosotras las hermanas el día a día del Mater Dei. Y es una casa, el edificio está en obra, estamos invirtiendo fuerzas para que el sector justamente de maternidad tenga mejores condiciones de recibir la vida naciente. Esto es un signo de esperanza porque le estamos con esto diciendo sí a la célula central de la comunidad, que es la familia. Entonces, con mucha esperanza le digo a la Virgen que cuente con nosotros, a la Mater, para esta presencia de ella también aquí, como que el sanatorio, santuario, ¿no? Que aquí también muchas personas sigan recibiendo su presencia, especialmente en el sufrimiento.